Les cuento que Aldea Feliz es una ecoaldea sin una organización sin ánimo de lucro, que en Colombia es una... ya, se me perdió. Que en Colombia, aquí estamos localizados, si pueden ver, en la cordillera oriental, estamos puestos en un punto lindísimo en la localidad de San Francisco, Cundinamarca, y estamos ahí asentados hace 14 años. Ya la Aldea Feliz ha venido haciendo un proceso de aprendizaje de la sociocracia desde el 2014 y hemos definido, además en una construcción con una toma de decisiones, esta visión que se ha ido transformando pues desde antes, pero la última versión está aprobada sociocráticamente, en la que pues pensamos un mundo lleno de comunidades ecológicas y creativas para aprender juntos, compartir y estar en conexión con la naturaleza. Esa visión que tenemos, pues nos lleva a nuestra misión, que nos muestra la necesidad de construir este lugar como seguro, hermoso, estimulante, inspirado en una ética del cuidado y donde aprendemos y experimentamos en muchos aspectos, entre ellos el aspecto social, además del ambiental y económico, en el que la sociocracia pues se vuelve una gran herramienta que nos ha permitido crecer para lograr co-crear esta misión y también para poder caminar hacia esa visión que tenemos tan bonita. Esto porque esas actividades generan confianza entre las personas y fortalecen la autonomía y la realización de cada individuo. Y claro, la sociocracia para esto ha sido fundamental. Somos 18 asociados de la Asociación Sin Ánimo de Lucro y vivimos alrededor de 20 personas hoy en día en la Ecoaldea. No todos asociados, hay unos que son profesores, que son externos y han llegado a acompañar el proceso de educación de los niños y tenemos unos estudiantes en práctica que vienen de universidades que están haciendo estos que tenemos, por ejemplo, este semestre ahora son estudiantes de arquitectura que vienen a hacer su práctica con Carlitos Rojas, que es uno de nuestros asociados, un brillante arquitecto especializado en bioconstrucción que tiene estudiantes de universidades que hacen la práctica con él. La sociocracia empezó en el 2014. Antes la Aldea Feliz transitaba por el consenso, pero en 2014 en asocio con Casa Colombia es como el círculo de Colombia, de la red global de ecoaldeas, está tejido al círculo de Casa Latina, que es más grande, y al círculo de la red global. Invitamos a Diane Leaf, que ha estado por ahí, estuvo en mi sala en la presentación en inglés, y nos hizo una formación de 3 días con 2 de práctica después en Colombia, en la Aldea Feliz. Sí, ese curso era para la red de Casa Colombia, pero lo hizo precisamente en Aldea Feliz y ahí nos formamos y empezamos a practicar. Entonces, aprendimos, luego empezamos a estudiar, organizamos un grupo de estudio y ese grupo de estudios se complementa con la formación de facilitadores para la práctica. Entonces aprendimos la sociocracia, pero nos fuimos entrenando mejor como facilitadores. Y luego ya empezó la implementación en la vida diaria. Para nosotros fácil en la implementación fue los círculos porque venimos del mundo de los mambeaderos. Los mambeaderos son los círculos de palabra que se hacen alrededor de un fuego a través de los cuales las organizaciones, digamos, los grupos indígenas ancestrales de la región se ponen de acuerdo. Entonces ellos no toman decisiones, sino que se ponen de acuerdo. Y la manera de ponerse de acuerdo es que en un círculo alrededor del fuego se hacen rondas y cuando se termina, si no hay un acuerdo, se hace otra ronda, así como en la sociocracia, sin que al final todo el mundo diga consiento, pero todo el mundo ya sabe que está de acuerdo porque la ronda dio suficiente cantidad de vueltas como para que todos supiéramos que está bien así. Entonces fue súper fácil entrar al mundo de los círculos. Ya traíamos esto también de la holocracia, eso es una transición muy sencilla. Y entrar al consentimiento también fue súper chévere porque el consenso ya estaba hasta la coronilla.
dificilísimas, las luchas, las vetos y el consenso nos había desgastado mucho, y entonces el consentimiento entró como un bálsamo de alivio para eso, y fue lo que nos permitió empezar la implementación prontamente. Sin embargo, esa emoción por la sociocracia nos llevó a una súper especialización de círculos, y llegamos a tener todos estos que ustedes ven aquí. Es como de los círculos grandes empezaron a salir circulitos, y como locos buscando dobles enlaces para hacer que funcionaran, llegamos a una súper especialización que también nos desgastó. ¿Sí? Entonces, después de ir caminando, corriendo, corriendo, llegamos a todos estos circulitos, pero todos esos circulitos implicaban un montón de reuniones, un montón de trabajo que no teníamos el tiempo de hacer porque somos poquitos. Entonces, había una idea de lo que era que ese círculo anterior y una realidad de cómo funcionábamos, que nos dimos cuenta que eran, digamos, lo que nos unían en la práctica. Sí eran en algunos casos las células, los círculos, pero en algunos casos eran proyectos, la administración de casas o el aprendizaje transgresivo o la cocina, pues son actividades que tendrían que estar dentro de otro círculo, pero que no se organizaban en la práctica colgadas de ningún círculo, sino que funcionaban porque sí. Entonces ahí tuvimos como esa contradicción entre lo que nosotros planeábamos en las reuniones de cómo nos íbamos a organizar y de cómo en realidad funcionábamos en la práctica. Entonces, eso nos pues, ha hecho cambiar muchas cosas. De 2017, donde definimos todos los roles y pudimos hacer todas estas especificaciones y los tipos de responsabilidades y cómo las íbamos cambiando, llegamos en esa saturación a disolver el círculo general y volvimos a tomar las decisiones grandes en la asamblea y hacer en la práctica pues los círculos andando. Esto nos llevó, digamos, todo ese proceso llegó a que hubiera una transformación muy profunda en la estructura de la aldea. Y es que en un principio había una gran diferencia entre los residentes y no residentes, inclusive en el nombre, porque los residentes nos llamábamos tortugas y los que no, escarabajos. Y teníamos como dos visiones de mundo y dos responsabilidades y compromisos con el hacer de la aldea que eran muy grandes. Y cuando la sociocracia nos llevó a entender que no podíamos andarnos separando así, nos volvimos todos, en ese momento éramos dragorrincos, que era como un animal nacido de la imaginación y de la locura de todos. Y nos llegamos a distribuir mucho mejor las responsabilidades con relación a la aldea. Pero entendiendo que es la diferencia de no vivir y vivir es tan grande, eso nos llevó a contratar ayuda administrativa para no recargar en los que están viviendo todas las tareas del hacer diaria de la aldea. Y fue ese fluir lo que permitió que hoy en día volvieran, a principio de este año volvimos a los círculos al círculo general, a los 2 enlaces por célula, y tenemos una organización súper simple. Porque aquí, por eso, si pueden ver, solo hay 1, 2, 3, 4 y 5 células que funcionan con dobles enlaces, y todo está unido ahí a través de, digamos, la práctica de la administradora externa nos ha permitido dedicarnos en realidad a cada una de las células y ponerle la atención que se necesita. Entonces estamos como en nuestro mejor momento de la sociocracia, después de haber subido, bajado, especializarnos mucho, desespecializarnos, dejarlo tirado un rato, volver y así. Lo más divertido de esta experiencia, la elección sociocrática de roles. Descubrimos que podíamos hacer cosas que no nos imaginábamos, que teníamos talentos ocultos, que podemos aprender todos de todo, que se necesita solo el compromiso y el querer hacerlo para poder lograr que funcione. Maravilloso y chistoso, y en realidad hemos hecho cosas que no nos imaginábamos la mayoría. Lo más difícil, terminar el ciclo. Es decir, que una propuesta que se hizo en construcción colectiva, que pasó por consentimientos, que se le hizo retroalimentación permanente, llegue a un final, se cierre con una retroalimentación que genere un plan de mejoramiento sensato. ¿Por qué difícil? Porque hemos aprendido en ese fluir a ir transformando las propuestas en el camino sin tener que llegar a reuniones para consentirlo. ¿Sí? Como la confianza en los círculos ha permitido que un círculo arranque con una propuesta y cuando llegó la época de retroalimentación ya haya otra cosa andando.
pero que funciona, claro, porque lo que hace es que el círculo no se espera que le vuelvan a consentir, sino que va viendo que se necesitan los cambios y los va haciendo. Y entonces cerrar ese ciclo así como tan estructuralmente, pues eso ha sido re difícil. Inclusive cuando llegamos al final con la misma propuesta. Pero pues muy agradecidos de sentirnos que vamos caminando y fluyendo muy bien. Lo más interiorizado de la sociocracia es la confianza que ha generado el saber que es temporal todo, que lo que arrancas que sea suficientemente bueno por ahora y seguro para intentarlo, seguro que nos funciona. Así se cambie, como les decía, como aun cuando se transforme y a la final sea otra cosa, nos hemos vuelto tan confiados en la transparencia de los procesos, en la efectividad, digamos, en la eficiencia, que pues nos da una libertad gigante en la relación de todos, y por eso nuestro corazoncito sí, se ha llenado de paz, digamos, de libertad a través de esta premisa. Y hemos enseñado. Entonces, como practicamos tanto y hemos pasado por todo, nos pues vimos unos grandes multiplicadores de este saber. Y, por ejemplo, le enseñamos a toda la red de Casa Latina. En el Encuentro Continental de Casa de 2015, entrenamos a todos los líderes operativos de los círculos de toda la América Latina en sociocracia, y entonces la red recibió la sociocracia como herramienta, y ahora también la enseñamos a partir de la práctica online, de manera online, porque la red funciona virtual, ¿no? Pues estamos repartidos por toda América Latina y bueno, ahora podemos hacer uso permanente de la sociocracia bien lindo. Y hemos hecho talleres en otros lugares, hemos sido como facilitadores y hemos hecho uno muy grande, aquí está sin terminar la fecha, de varios días, en la aldea, y eso nos ha permitido reconocer el espacio como un espacio de aprendizaje de la sociocracia. La gente puede venir a ver cómo funciona, ser parte de los círculos y también pedirnos talleres en caso de que se necesiten. Hemos escrito artículos, Anita Aristizábal, yo, y bueno, hay más artículos sobre sociocracia que también pues se pueden consultar ahí en la red. Y estos son nuestros datos de contacto por si alguno quiere saber más de nosotros o pues contactarse directamente a nuestro teléfono. Y eso es todo en la práctica general. Entonces voy a abrir un espacio para que podamos ver esto. Voy a dejar de compartir pantalla. A revisar aquí. Bueno, el chat. Y ahora sí podemos conversar alrededor de esta experiencia que les acabo de contar. Si tienen preguntas, si quieren... Ay, con buchería. Después lo voy a escuchar, que no lo alcancé a oír. Gracias. Entonces, a ver, si alguien tiene alguna pregunta, quiere decir algo. Yo tengo una pregunta, Yuluka. ¿Puedo lanzarla? Alan, gracias. En la estructura que nos mostraste venían los círculos y después venían los nombres de personas. Sí. ¿Qué es lo que buscaban expresar esos nombres de personas? ¿Son el líder y el representante de cada uno de esos círculos? Y Sí, si dentro de ellos hay aparte otros roles operativos que han definido, aparte de los que se eligen para facilitador, secretario y tal. claro, pero esos no aparecen porque es que en las reuniones, digamos, hay un círculo general, los facilitadores y los que llevan las notas y los que toman el tiempo y los que cuidan las vibras son los mismos líderes y representantes. O sea, hemos simplificado todo de la manera más amorosa posible para que tengamos que ir a la menor cantidad de reuniones posible. Gracias. Yo tengo otra pregunta, pero no sé si alguien más tiene. Yo pregunto mucho. Eso es Dale, mi toca problema. hasta que se anime alguien más a preguntar.
Comentaste como en el proceso de implementación uno de los errores en esta como sobreespecialización, ¿no? La confusión entre círculos y proyectos, o eso es lo que entendí. Este, ¿Por qué se tiende, o sea, ustedes tendieron a eso? ¿Es un error normal de un proceso de implementación en otras organizaciones? ¿No han visto repetido eso? ¿Y por qué sucede? ¿Por qué sintieron que sucede con ustedes? O si lo han visto en otras organizaciones, ¿por qué sucede ese error de la implementación? Pues yo no estoy segura de en qué otras organizaciones, pues en otras organizaciones en las que yo he participado, yo no he sentido que eso pase mucho porque los proyectos dependen de la célula, pero porque son trabajos, digamos, como ir al trabajo. Pero cuando tú vives el trabajo, es como en la aldea, la diferencia entre el hacer de la vida diaria y el trabajar no es muy clara. ¿Sí? No hay una línea que diga, aquí estoy trabajando, aquí estoy haciendo visita, aquí estoy en almuerzo. Es como, tú estás ahí en un almuerzo y de pronto se junta el círculo de operativos y terminan haciendo una reunión y estaba dentro de lo imprevisto. Entonces, en medio de eso, del estar viviendo el trabajo, pues era evidente que si hacíamos una reunión ya no íbamos a ir a otra reunión para hacerlo formal y entonces el círculo se iba soltando hasta que el proyecto jalaba el proceso y se quedaba solo el proyecto funcionando. Un poco así, por eso. La pregunta también va respecto a que has visto en otros proyectos que hay demasiados círculos a veces, Alan, o qué es lo que has detectado que se suele dar en otros proyectos. No, más bien sí, yo, Luca, en estos procesos de formación que han tenido, de acompañamiento con otras organizaciones, también les ha pasado lo mismo, que en la emoción de querer establecer esa estructura, pues yo entendí que la confusión entre proyecto y círculo, ¿no? O sea, como que un círculo puede tener pues varios proyectos que está trabajando, iniciativas, pero luego creamos un círculo para llevar a cabo ese proyecto y eso es lo que les pasó, eso es lo que entendí. Entonces, si habían visto en algunas otras organizaciones que habían Sí, acompañado este mismo fenómeno, ¿no? Que sí. tendemos a sobreespecializarnos y luego ya con el tiempo vamos nos dando cuenta que tiene su complejidad, sobre todo en el tema de reuniones. Somos pocas personas, muchas reuniones, estamos más ocupados en reuniones que en estar haciendo el trabajo, ¿no? Y en una aldea vivir Exactamente. y tener reuniones, ¿no? Sí, Exactamente. a mí, por ejemplo, me acaba de pasar exactamente eso. Estoy acompañando el proceso de una organización que está surgiendo en Chiclana, que es una organización de artistas de distintas ramas, pero que se quieren asociar. Entonces, para mí sí que es importante primero tener el acompañamiento de alguien, no solo que te dé la formación de en qué consiste la sociocracia, sino que te ayude a crear esa estructura organizativa que sea un poco resiliente. Porque cuando tuvimos el primer taller y les dije, bueno, entonces sabiendo cómo son los círculos, crear vuestra estructura. Y de repente vi mogollón de círculos y les dije, vale, ¿cuántas personas sois? Y me dijeron, un número elevado, ¿no? Y digo, vale, ¿cuántas personas estáis comprometidas a asistir al menos a una reunión mensual o 2 reuniones mensuales? Entonces el número se redujo un montón y llegaron a decirme como entre 12 y 15 personas y les dije, bueno, pues entonces limitaros a círculos en los que haya 4, 5 o 6 personas, con lo cual finalmente son 2 círculos con 2 representantes cada uno y un círculo general. Entonces yo les dije, si de momento tenéis este número de personas que van a estar activas, contar con ellas y luego si esto crece y el compromiso de las personas también, ampliamos el número y especializamos en más. Pero hay que partir de concentrar mucho la energía para que también eso genere como esa emoción y ese interés por hacer que la estructura dure un poquito más. Claro. Bela tenía una pregunta. Ven, Bela. Gracias. Posso falar em português? Sí. Creio que compreendem, né? Ok. A minha pergunta seria para a sociocracia prática, né, Nora? Como é um objetivo fazer dela mais acessível, mais inclusiva,
Eu queria saber se vocês já estão com projetos de também fazer traduções para línguas de sinais, né, para pessoas com deficiências. Acho muito importante a gente pensar nisso, se ainda não foi pensado, e tentar fazer algumas conexões com pessoas que possam também fazer esse serviço, né? Como Braille e línguas de sinais, que a gente possa tornar realmente cada vez mais acessível esse método, né, de relações, eu diria, não só de organizações e comunidades, mas como uma economia solidária, né? É um método de relações, né? Uma forma de se relacionar diferenciada, assim. Então, como está esa cuestión? Pues gracias por la pregunta, y yo creo que las sensibilidades en los grupos llegan cuando llega una persona o que tiene barreras o que ha vivido de cerca las barreras, ¿no? Entonces, en mi caso, siendo mujer y hispanohablante entrando en SOFA, o sea, el que tiene que ser accesible y que tenemos que poner atención a eso, era claro. Por ejemplo, respecto a lo que tú me estás diciendo, Sebastián es el presidente de una asociación de lenguaje de signos de Chile, entonces él tiene ya esa sensibilidad integrada que al resto de personas igual en muchos momentos se nos pasa. Entonces yo creo que los mismos miembros, cuantas más personas dentro de las organizaciones tenemos con esas sensibilidades, más nos encienden el pilotito rojo de cuidado, que estamos descuidando esta parte. Cuidado, que estas personas pueden no sentirse integradas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, Sebastián, cuando yo hice los vídeos de Gabes, me dijo: no puedes poner ese fondo tan lleno, porque una persona que te está leyendo los labios tiene mucha distracción. Y me tuve que construir un panel vacío detrás para poder hablar y verbalizar despacio en las explicaciones. Entonces, yo creo que esto va en todos los niveles, y espero que cada vez en las organizaciones haya más personas sensibilizadas y también con conocimiento, porque yo esto no lo hubiera sabido si Sebastián no me lo dice. Y igual que cuando en SOFA se hace una propuesta y yo digo, no os habéis acordado de traducirlo al español. Esta conferencia es bilingüe precisamente porque SOPRA está ahí diciendo recordar al público hispanohablante, atender también esta parte. Entonces, a mí me gusta estar dentro de una organización donde se atiende a los cuidados. Es verdad que no podemos tener todo en la cabeza, pero al menos cuando llega una persona que sí lo tenga, la respuesta que yo he recibido en SOFA siempre es sí, vamos, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y ese es el espíritu, no hacerlo perfecto, porque seguramente estamos descuidando montones de cosas, pero sí que si alguien llega y sabe cómo hacerlo mejor y hacerlo más inclusivo, adelante, y priorizarlo, esa parte también. Gracias. Está muy bueno. Y hay equipos de traducciones a todos los tipos de lenguas, ¿no? Claro, para eso se necesita también gente, o sea, se necesita gente que pueda hacerlo y que se ofrezca a hacerlo. Alguém tem outra pergunta? Senão eu vou fazer mais uma. Claro que sim. Sim? Então, ainda nessa linha de inclusão, né? Sobre a experiência de vocês, do Aldeia Feliz, e também dos outros que estão aqui, né? Eu trabalho com uma instituição também que ela é formada por pessoas que fazem tratamentos de saúde mental, né? Por transtornos diversos, não só por transtornos mentais, mas por dependência química e etc. Então, isso é uma peculiaridade a mais, né? Algo a mais para a gente ter que pensar em como incluir pessoas que há muito tempo estão sendo excluídas e há muito tempo estão sendo invalidadas
pelo seu potencial, né? Por muito tempo ouvindo vocês não sabem, vocês não podem, vocês têm que ficar em casa. Então, é um empoderamento e um resgate de potenciais, né? De habilidades. Então, tem sido uma experiência única, porque tem sido difícil para mim encontrar outros que estejam fazendo algo similar, né? Com essa inclusão de pessoas que abertamente têm essas limitações. Então, eu queria saber da experiência de vocês, se isso já ocorreu, de que forma ocorreu, ou como ocorre, né? Se acontece alguma situação que tenha sentido com isso. Enfim, queria saber da experiência de vocês. Obrigada. Bueno, yo puedo decir una cosa con relación a la sociocracia y la práctica de ella. Y es cuando en realidad como humanos somos capaces de entender que en un círculo el otro es yo, el otro es mí mismo al otro lado, y que en ese círculo de verdad somos uno, la mayoría de los corazones se abren en conciencia y en inclusión, ¿sí? Un poco hay en los círculos, yo entiendo que los humanos en nuestro ego somos capaces de alejar a otros por diferentes, a no ser compasivos con alguien que se demora. Yo, por ejemplo, que tengo ese temperamento de hablar a toda, me cuesta un montón de trabajo frenarme para poder hacerme entender, ¿sí? Y en el círculo, en la sociocracia, eso se premia con los resultados de las reuniones, con los resultados de la vida, de las relaciones, de cómo se mejoran las relaciones. Entonces yo sí sé que en cualquier lugar en donde un círculo se instaure, la gente crece porque se siente escuchada. Crece porque puede decir, porque tiene su turno y nadie lo va a callar, ¿sí? Porque todos aprendemos a escuchar al otro, sabiendo que el otro está diciendo algo que viene del cielo y que viene para mí en ese momento y en ese tiempo. Para nosotros la sociocracia nos ha dado mucho amor, muchísimo. Y los que porque ahí siempre habían unos que peleaban más y en el consenso, mejor dicho, se paraban, ¡no! Y como en sociocracia no se puede decir no, es lo máximo. Es como, no, sí, y aquí nos quedamos dando vueltas hasta que quedes contento. Y sí se puede. Sí se puede, que aunque parezca que tenemos una idea y la otra muy contraria, a la final consentimos algo que nos hace feliz a los dos, o a los 4, o a los 20, o a los que estemos. Y es maravilloso, es otro nivel. Necesitamos gente que crea que es posible y decida sentarse en círculos más. Sí, totalmente de acuerdo con Yuluka, y creo que de hecho a organizaciones que se gestionan de esta manera llegan determinadas personas, o sea, porque requiere también estar dispuesta a ceder de tu parte, estar dispuesta a que se camine un poco más lento, pero todos juntos, a que tener más paciencia, a que cuando salga una dificultad o una necesidad de cuidado se atienda, incluso a veces dejando un poco más adelante los objetivos, pero en el sentido de que parte de nuestros objetivos es el bienestar de las personas. Entonces es algo que no podemos descuidar. Entonces yo sí que he vivido que en ciertas organizaciones que estaban muy acostumbradas a funcionar de una manera y a que a ciertas personas las dirigieran, se desesperan. Y hay ciertas personas que buscan otros lugares y donde las decisiones se tomen más rápido, sean más ejecutivas y se tomen de otra manera. Entonces, yo creo que también eso es lo bonito, que haya opción para todo tipo de gustos, ¿no? Antes el problema era que había una opción, entonces
o te amoldabas a esa manera de trabajar y a esa manera de tomar decisiones o quedabas fuera. Ahora no quedas fuera, ahora estás en otros lugares donde te encuentras con personitas que también están dispuestas a tomar las decisiones de esas maneras más inclusivas, más afectivas y, no sé, más divertidamente. Yo tengo una pregunta para Yuluka en donde hablaste sobre creo que la llamaste obstáculo, de cerrar los círculos de retroalimentación en las propuestas. No me quedó muy claro qué es lo que cambió, cuál era el problema. A ver, la estructura sociocrática, digamos la sociocracia cumplida en su forma tradicional, nos dice que cuando hacemos una propuesta, bueno, porque además, para retroalimentar roles sí funciona perfecto. La retroalimentación de roles no tiene problema. Es la retroalimentación de los procesos de los proyectos. Entonces, digamos, construimos una propuesta en colectivo para llevar a cabo un proceso para determinado objetivo. Nos ha pasado, y eso yo creo que es una dificultad en términos de la implementación formal de la sociocracia. Para la aldea está perfecto porque nos funciona, pero para hacer, digamos, juiciosamente la sociocracia, pues no funciona. Es que ese proyecto empieza y se va con la bendición del círculo grande que lo está cogiendo. Y el proceso por el camino, antes de las retroalimentaciones, ya se ha transformado. ¿Sí? No se transforma porque llegó a una retroalimentación y se dijo que mire, sino que el proyecto, o no sé si será un problema de los tiempos de retroalimentación, pero pasa que decimos, bueno, probemos por 6 meses, o vamos a retroalimentar en 1 año, o en 3. Y por el camino, cuando llegaron los 3 meses, lo que se empezó ya no es lo que están dando. Porque el círculo por el camino se da cuenta que así no era, que era mejor arriba que abajo, que era, sí, como en el momento en que empieza la práctica, de pronto se transforma. Y cuando llegamos a la retroalimentación, pues ya lo que tenemos escrito, que es lo que vamos a retroalimentar, eso ya no es. Y entonces es, oh, ¿qué retroalimentamos? Si no tenemos un parámetro de retroalimentación, porque eso ya no existe, ya cambió, evolucionó, se transformó. Y es muy bueno. O sea, para nosotros lo que ha significado eso es que evidentemente tenemos confianza en los círculos que asumen las responsabilidades que entregamos. ¿Sí? Y que no vamos a algo que eso es una transformación profunda en la aldea, de antes tener que ver el otro cómo es que está haciendo y si está haciendo bien y si va para hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. No, es lo que necesitamos es que suceda, es llegar a un resultado. Y como lo logremos, pues hágale. Y a veces llegamos y bueno, ¿y cómo se hizo? No, así no era. Pero de eso hemos aprendido mucho, ¿sí? Y además hemos mejorado nuestra relación interpersonal en el sentido de no hay dudas, no hay miedo, no hay como deseo de controlar eso, porque la retroalimentación en sí, pues es el control en un momento, tiempo de un proceso que se acordó en consentimiento. Claro, si se acordó, pues en últimas tendría que mantenerse así hasta que llegue el ciclo de retroalimentación. Pero como confiamos tanto en lo que estamos haciendo, pues ya no importa si se necesita transformar, se transforma y se llega a retroalimentar lo que haya. Bueno, pero es bonito. O sea, para mí eso es un regalo. Solo que entonces no nos hace tan firmes, digamos, en los pasos de las sociocracias. Por eso lo pongo ahí como un conflicto. Ya, muchas gracias.
¿Más preguntas? Pues yo tengo para sociócrata práctica, ¿no? O sea, como ahorita estoy involucrado en el SOLT 11 con Jerry y Ted y un grupo, somos como 14. Mi experiencia en temas de sociocracia inició en una comunidad intencional en Francia, que estuve en el 2016-2007, ahí es donde encontré la sociocracia, aunque no la peleé mucho porque iba a otros temas, ¿no? Y estaba más contento en el huerto que en la sociocracia, porque en realidad como me fui con mi familia, tengo 3 hijos, y quienes estábamos en este programa como de estadía larga, al mitad de esa estadía, a mí me invitaron a uno de los círculos, al círculo de la hotelería, porque funcionaba su sistema económico alrededor de un hotel. Y fue interesante, pero fue más a partir de eso, de después descubrir más el concepto y leer más, que ahora estoy en el curso. Entonces mi pregunta es, y me interesa mucho participar, ¿no? Contribuir y bueno, Sopra, pero no sé si eso más adelante va a haber como el open space para hablar de esas cosas, o mi pregunta sería, ¿qué tiene que hacer uno para participar en Sopra? Bueno, Aparte de querer traducir cosas que no sé. sí, no, realmente eso no es, o sea, no es como el único, es una de las muchas cosas Claro, claro. que en Sopra. De hecho, es como, idealmente es SOFA, o sea, es SOFA, pero en español. Entonces, bueno, aquí estamos Yuluka y yo compartiendo el espacio, creo que está bien, ¿no, Yuluka? Bueno, lo que Está hay que fabuloso. Lo que hay que hacer simplemente es ponerse en contacto tanto con Jerry, con Ted o con alguien de sociocracia práctica, manifestar el interés y luego se manda como un email con la información de lo que implica ser parte o miembro de Sopra, como derechos y responsabilidades, ¿no? Más oficialmente, que es lo que SOFA tiene, solo que traducido al español, porque nuestra idea es ser lo mismo, no queremos ser algo diferente, sino diferente respecto a nuestras características lingüísticas, idiomáticas, culturales y demás. Entonces, con ponerse en contacto, pues uno ya empieza en el proceso. También vemos qué te apetece hacer, qué se te da bien hacer y en qué crees que podrías o te gustaría apoyar, y así empieza. Normalmente la gente ahora que entra, al estar yo de coordinadora, tiene una entrevista conmigo y ya decidimos eso, en qué círculo pues pueda ser más útil y cuál te apetece más integrarte. Ya, muchas gracias. Un gusto. Bueno, faltan 3 minutitos. Si os parece, dejamos aquí esa sesión compartida que hemos tenido Yuluka y yo de preguntas y respuestas. Y gracias, Yuluka, por tu exposición de la experiencia de Aldea Feliz. Enhorabuena también.